Todo el país hoy se ha movilizado para celebrar un triunfo histórico en Colombia, como es la llegada al gobierno por primera vez en la historia republicana de más de 200 años de un gobierno verdaderamente popular, de un gobierno verdaderamente de las pobrerías, de los campesinos, de los indígenas, de las negritudes, de los estudiantes, de la juventud, de los sectores populares. Soy Benedicto González Montenegro, firmante del Acuerdo de Paz. He participado desde hace muchos años en las luchas sociales, estudiantiles, campesinas y políticas, y quiero decir que es la primera vez que puedo decirle a las nuevas generaciones, es la primera vez que veo la esperanza de la transformación en este país. Nosotros, por falta de garantías políticas y sociales, por falta de oportunidades, pero también por la persecución política, un día nos alzamos en armas. Pero también, cuando hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo político con un gobierno, como fue en el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, firmamos un acuerdo de paz para abrir las compuertas de la transformación social y política para Colombia. Por eso hemos visto en el gobierno de Gustavo Petro la posibilidad de la paz total. Y la paz total significa cerrar ese ciclo de más de 5 décadas de violencia política para Colombia, que ha dejado un saldo infinito, incontable de vidas humanas cercenadas, del soldado, pero también del guerrillero. Porque cuando se habla de las pérdidas de las vidas, no se piensa también que los combatientes insurgentes también tienen familia, también tienen madres, también tienen hijos que los esperan, que algún día se firme un acuerdo de paz para que retornen a la vida civil y puedan compartir con ellos. Así que la paz es una necesidad para Colombia. No se puede pensar en superar los problemas de la carencia de una política educativa y de un modelo educativo si no se piensa en la paz. La educación para Colombia tiene que ser una educación para la paz, una educación donde los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la confrontación. Esa tiene que ser la educación. Ahorita cuando hablaba el profe, yo pensaba cómo hacer de la pedagogía que los profesores han traído acá y que han llevado a las aulas a hacer una pedagogía permanente y masiva, donde toda la sociedad colombiana entienda que el camino que le queda a Colombia es el de la salida política y dialogada, que permita que los recursos que hoy se siguen invirtiendo en la guerra, porque el pie de fuerza hoy actualmente pasa de 500.000 de combatientes, soldados y policías, ese presupuesto que se invierte en la guerra, que se traga el mayor porcentaje de recursos en los operativos militares, algún día se destine en la educación, algún día se destine en la salud, algún día se destine en el progreso y el bienestar de la población. Necesitamos una paz total entonces para que no haya el pretexto de que el presupuesto de Colombia se vaya a financiar los operativos militares en lugar de ir a financiar los utensilios que necesita un puesto de salud o un hospital de segundo o tercer nivel. Esa es la forma como entendemos la paz total. Como entendemos que todos esos batallones que hoy están llenos de soldados, pero también de maquinarias en función de la guerra, estén destinados a abrir carreteras, estén destinados a resolver los problemas de las vías terciarias en Colombia. Esa es la manera como entendemos la paz total. Que situaciones de emergencia como la que hoy vive una comunidad guayú, como la de Caisemapa, que han pasado ya desde el 1 de octubre hasta hoy varias inundaciones porque el arroyo, el Saladillo, se ha desbordado varias veces y no ha tenido solución, tengan todos esos recursos que todavía están destinados a la guerra, tengan la posibilidad de inversión estructural, no de pañitos de agua tibia, no de colchoneticas o bolsitas de alimentos. Eso no resuelve el problema de las comunidades, sino una solución estructural a los problemas que viven las comunidades que habitan a las orillas de eso. Hoy, en este momento, cuando hablamos acá, cuando conmemoramos los 100 días del mandato de Gustavo Petro, hay una comunidad, varias comunidades a la orilla del río Ranchería, en el municipio de Albania, que se inundaron desde hace 3 días porque abrieron las compuertas de la represa El Cercado y ha habido un silencio frente a eso. Hay casas, hay viviendas a la orilla del río Ranchería en las comunidades del municipio de Albania que tienen el agua más de 1 metro arriba, dentro de las viviendas. Hemos recibido el llamado angustioso de las comunidades, de esas poblaciones, y no ha habido
hasta ahora una manifestación de solidaridad desde ninguna institución, ni municipal, ni departamental, pero tampoco nacional. Así que nuestra voz frente al tema del mandato o el momento del mandato del gobierno nacional también tiene que decir a los ministros, a los sectores que le corresponda atender esas necesidades, que necesitamos un gobierno que se movilice, un gobierno que escuche a la gente, un gobierno que si no soluciona enseguida, si llegue un funcionario inmediatamente a atender el clamor de una comunidad que lo está necesitando. Esa es la diferencia que vamos a marcar, un gobierno que esté con los oídos receptivos a las angustias y problemáticas de la población. Hace 2 días, el domingo, hicimos una mesa de trabajo en la comunidad del Confuso. Y la comunidad nos decía que esa comunidad tiene más de 100 años de haber sido fundada. Y la situación de pobreza y de abandono en la que vive el Confuso da tristeza. Da tristeza porque no hay absolutamente nada. No hay salud, no hay educación, no hay vías, no hay un lugar para que jueguen los jóvenes y los niños. No hay absolutamente nada. No ha habido gobierno en 100 años para esas comunidades. Para nosotros es un reto. Es un reto que el gobierno de Gustavo Petro, su equipo ministerial, pero también las instituciones que hacia abajo vienen, digamos, mencionándose como la gobernación y las alcaldías, tengan un compromiso social con esas comunidades. Porque de lo contrario, seremos más de lo mismo. Y nosotros no podemos defraudar las esperanzas del pueblo colombiano. Quiero hablar de un tema muy específico que tiene que ver con este territorio, y es el de los recursos del acuerdo de paz. Nosotros hemos dicho en varias jornadas como esta, que hemos utilizado como metodología y pedagogía, que no se justifica que en Fonseca, un municipio que pasó de un presupuesto de 40.000 millones de pesos ordinario a 150.000 millones por ser un municipio PEDET, no se hayan atendido las necesidades básicas de la población. Que es verdad que se necesita el cemento, que es verdad que se necesita la placa huella, que es verdad que se necesitan los paneles solares allá en el lomo del filo de la serranía del Perijá, donde nunca ha llegado la electricidad. Pero primero que eso se necesitan distritos de riego para que el campesino produzca alimento y se combata uno de los principales problemas que tiene la población, cuál es el de la alimentación. La población fonsequera hoy está pasando hambre. Y sí, hay gente que tiene resuelto los tres golpes, como nosotros decimos, pero la mayoría de la gente en los barrios populares de Fonseca no se come las 3 comidas. Entonces tenemos que tener también una propuesta que le dé respuesta a esa necesidad de la población fonsequera, cuál es el de la alimentación, que es un problema mundial, es cierto, que hay una crisis mundial, es cierto, pero nosotros tenemos por lo pronto que preocuparnos por el problema que tenemos aquí cerquita. Y al lado de eso tenemos el otro, el de la vocación del suelo. Tenemos que definir si de verdad, y aquí lo decía un hombre y una voz autorizada, un trabajador de la mina, si nuestro territorio, y decimos nuestro porque aquí nosotros hicimos nuestro aterrizaje después de la firma del acuerdo de paz, si nuestro territorio tiene vocación minera o tiene vocación agrícola. Eso es un debate que tenemos que hacer entre nosotros. Y cuando el territorio hable y cuando las comunidades hablen, que eso sea un mandato para los gobiernos municipales, departamentales y nacional. Que lo que diga el territorio, ese sea el mandato. Si aquí se dice que lo que vamos a priorizar es la producción de alimentos y no la minería, entonces que ese sea el mandato. Porque nosotros en el territorio donde estamos, que es el corregimiento de Conejo, y la vecindad que tenemos, que es Cañaverales, la voz del territorio lo que está diciendo es que no queremos la explotación minera, ni de la Besqual Company, la multinacional turca, que ha querido imponer por la fuerza su proyecto de explotación minera a 700 metros del manantial de Cañaverales, pero también a pocos metros de donde nosotros tenemos nuestro espacio de reincorporación, y hasta ahora esa voz no ha sido escuchada. Pero ahora también viene la multinacional canadiense, la Maxi Resort, intentando vendernos un proyecto de explotación de cobre sobre el supuesto de que no afectará a las fuentes hídricas, como decía aquí el amigo que es autorizado en la materia porque lo ha vivido. Nosotros hemos dicho desde el territorio, esa no es la vocación de nuestro territorio. Aquí se produce malanga, aquí se produce plátano, yuca, tomate, ají y todos los productos que la serranía del Perijá, el café, el cacao, no el carbón, no el cobre. Ahí no está la solución del hambre de la población, ahí no está la solución de los habitantes de este territorio. Ese es el mensaje que hemos querido dejar, no solamente hoy, aquí, esta noche, sino también es la voz que le hemos enviado al gobierno nacional. Esta semana vamos a hacer una gira por Bogotá,
tocando puertas de algunos ministerios para decirles que hasta ahora no nos han escuchado, que necesitamos que nos escuchen, que de verdad esos ministerios y esos ministros digan lo que ha dicho el presidente, que este es el gobierno del cambio, pero porque comienza escuchando a la gente. Necesitamos que nos escuchen, que el territorio está diciendo que no quiere minería, que lo que quiere es agricultura. Esa es la voz que le vamos a llevar desde el territorio. Y por último, quería decirles que efectivamente sí estamos proponiendo un proyecto distinto y una forma distinta de hacer política para el municipio de Fonseca. No es quien les habla el que ha propuesto su nombre, sino varias personas, organizaciones, amigos, territorios, comunidades, las que han dicho es hora de que en Fonseca una voz diferente, un estilo diferente, una propuesta diferente y una forma distinta a la de la tula de dinero, que es lo que ha marcado la historia y la tradición de hacer la política en estos territorios, llegue y tome la palabra para decir sí se puede hacer buen gobierno sin necesidad de venderle humo a la gente, de venderle promesas que no se van a cumplir, sino con una metodología distinta, y que sea la gente la que diga qué es lo que quiere que un mandatario haga. Que sea la gente la que diga cuáles son sus necesidades y no alguien que viene como un paracaídas a decir aquí vengo a resolverte esta o aquella necesidad. Tenemos que cambiar la forma, y la forma es esa, escuchando a la gente y construyendo con ella las propuestas de soluciones. Nosotros hemos participado en todas las movilizaciones que ha habido en los últimos años en este país, porque creemos que ahí en la movilización es donde está el clamor popular. Por eso no nos hemos marginado ni nos marginaremos nunca de la calle y de la vía, porque en la vía está la esencia de la manifestación de inconformidad del pueblo colombiano. Eso queríamos compartir con ustedes y decirles que con nosotros cuentan, y que si ustedes depositan la confianza en una persona como la que les habla, una persona que firmó un acuerdo de paz no para inmovilizarse, sino para movilizarse políticamente, sino para poner su nombre, su experiencia, sus conocimientos a favor y a disposición de ustedes, cuenten conmigo. Yo también quiero contar con ustedes. Gracias.